Menudos valientes los emprendedores que estaban hablando con nosotros aquí esta mañana, ¿verdad? Menudos berracos. Hoy, sin duda alguna, hay uno de los grupos de emprendedores más osados, perseverantes y valientes del país en esta sala. De hecho, gracias a emprendedores como ellos, hoy contamos con grandes avances como el celular, que nos permite mantenernos conectados. Nos beneficiamos también de grandes películas, como las que hace Dynamo, que nos inspiran y nos hacen reflexionar. También contamos con grandes beneficios como el marcapasos, que fue inventado aquí mismo, en Colombia. Gracias a estos valientes individuos, hoy hemos aprendido a adaptarnos, a ser perseverantes, a ser unos duros y unos berracos. Hoy, sin duda alguna, en este país vivimos mejor gracias a estos valientes emprendedores. Menudos berracos. Pero algunos, y a muchos de nosotros, según escucho, este tema de ser emprendedores nos sale un poquito más difícil que lo que muestran las primeras apariencias. Detrás de la osadía, la valentía, el coraje, el trabajo duro, la perseverancia, la capacidad de adaptarse y toda esa pasión, detrás de todo eso, detrás de todas esas primeras apariencias, muchos de nosotros sufrimos de miedo. Sí, de miedo como el que estoy sufriendo hablando con ustedes en este momento. El miedo, con casi toda seguridad, puede convertirse en el mayor freno o obstáculo de convertirse quien uno siempre quiso ser, en el techo de nuestros sueños. Es la barrera que pone límite a nuestro potencial, la kriptonita de nuestra capacidad de volar, soñar y emprender. El miedo puede llegar a ser tan agresivo que si uno se descuida, se le puede caer el pelo desde joven. Créanme, de eso algo sé. En mi caso, la historia con el miedo empieza desde niño, donde me daba miedo ir a hablar con desconocidos. Máxima vergüenza. Un poquito más adelante, ya en la escuela, creo que me convertí en DJ porque eso me ayudaba a conocer a chicas sin tener que ir a presentarme. Ellas venían a saludar. Ya en la universidad, a punto de graduarme, mis amigos me decían: yo voy a ir a trabajar a la gran banca, a JP Morgan. Yo voy a ir a trabajar a publicidad, a Unilever. Yo voy a trabajar a tal firma de abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenían un gran plan. Todos sabían a dónde iban y por qué. Pero yo, que en aquel entonces probablemente sin darme cuenta que estaba muerto de miedo de enfrentarme al mundo laboral, me dije a mí mismo: yo seguro que no voy a trabajar ni en un banco, ni en una publicitaria, ni en una firma de abogados. Que yo lo que iba a hacer es ser emprendedor. Así que sí, es posible que mi vida como emprendedor empezara porque estaba muerto de miedo de ser empleado. Ahora bien, yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer. No conocía a nadie que lo hubiera hecho y probablemente la idea de empezar un nuevo negocio también me aterraba. Hace poco más de 10 años estaba a cargo de una pequeña operación industrial en Panamá. Era mi primer rol de liderazgo de verdad. Tenía 25 años. Una mañana recibo una llamada diciéndome que había aparecido un diputado con unos medios de comunicación en la planta informando que querían cerrar la operación. Lo cierto es que semanas atrás un tercero independiente había llamado para sugerir que pagáramos cientos de miles de dólares para renovar nuestros permisos. Y yo, claro está, estaba empezando a pagar las consecuencias de no haber seguido aquella sugerencia. Por si no fuera poco, unas semanas más adelante recibo otra llamada informándome que había habido un gravísimo accidente en la planta y que Sergio había metido su brazo en una máquina en movimiento, lo había perdido y estaba pronto por morir. Por si fuera poco, otra mañana, meses más tarde, recibo otra llamada informándome que al guardia de seguridad lo habían asesinado para robarle el arma. Tenía 25 años y estaba muerto de miedo. No tenía las herramientas para enfrentarme a esos retos. Recuerdo que ponía cara de serio e intentaba mantener la calma, pero detrás de esa fachada empecé a sufrir los efectos silenciosos del miedo.
En la noche no podía dormir, me daban ataques de pánico, me sangraban las encías al sonreír y se me cayó el pelo. Nunca antes en mi vida había vivido los efectos físicos del miedo como en aquella época. Y me tuve que además admitir a mí mismo que yo no todo lo podía, que era vulnerable. Lo cierto es que hay veces que en nuestras primeras aventuras emprendedoras o profesionales no estamos listos. Y lo cierto también es que si corremos muy deprisa y crecemos rápido, es posible que nuestras carreras profesionales también nos dé la sensación de que nunca estamos listos. ¿Les ha pasado esto alguna vez? Ahora, detrás de cualquier emprendedor, usted seguro que puede reconocer a un gran geek, a un curioso patológico, a un buen nerd. Y en mi caso, sin duda alguna, es así. Y tan pronto me di cuenta que este tema del miedo me había acompañado toda la vida, me puse rápidamente a aprender y a ver de qué se trataba esta cosa del miedo y quería compartir con ustedes algunas de las cosas que he aprendido. Primero de todo, que el miedo es un mecanismo de defensa que inventó la evolución para ayudar a protegernos. Que la amígdala detecta el miedo y manda señales al cuerpo para que salga corriendo o se congele en caso de riesgo. A menos que el hipotálamo, la parte de la razón, diga no, tranquilo, todo está ok. Que el miedo funciona acelerando nuestra velocidad de respiración, nuestro ritmo cardíaco, tensa nuestros músculos, incluso hace que los capilares se constrinjan y, por ejemplo, se te sonroja un poquito la cara, como imagino que la tengo en ese momento. También es responsable de un síntoma curioso que aprendí cuando estaba leyendo que se llama la piloerección. Y para aquellos curiosos, quiere decir que ayuda a una persona fría se vuelva más cálida o un animal asustado parezca más fuerte. Menudas cosas uno aprende cuando estudia un poquito. Otro dato curioso es que las feromonas, lejos de servir para atraer solamente al sexo opuesto, también sirven para atraer al prójimo, para alertar al prójimo en caso de alerta. También aprendí que, por suerte, no tengo ni aracnofobia, ni claustrofobia, ni miedo a ataques nucleares, que están citados entre los 5 miedos más comunes según una encuesta de Gallup realizada en Estados Unidos. Y luego, si me encuentran, no duden en compartir sus historias de aprendizaje sobre el miedo. Me encantará poder escucharlas. Hace no mucho, la compañía que cofundé aquí en Colombia acababa de anunciar una importante ronda de inversión. Una parte de esa ronda estaba comprometida para ayudarnos a salir en radio y televisión nacional. De esa forma pensábamos que seríamos capaces de crecer el canal digital y crear la confianza necesaria para transformar toda esta gente hacia el canal digital y crear la seguridad adecuada para que nuestra plataforma pudiera crecer. Al final, esta había sido la ruta que compañías como las nuestras habían seguido para salir en televisión en Europa, en Australia, en Brasil y en México. Entonces, ¿qué podía fallar? El caso es que meses después de estar preparando esta salida a televisión y actualizar todos los sistemas, hacer una nueva página web, cambiar nuestra marca, inclusión de más de una docena de nuevos miembros al equipo, la contratación de un nuevo call center, ya todo estaba listo. Y si todo salía bien y cumplíamos nuestras metas, la realidad es que entonces todos los inversores nos seguirían apoyando hasta el final. De lo contrario, apagarían el grifo y tendríamos que volver a empezar. Ahora, imagínense, para darles un poquito más de contexto, que todo esto sucede después de que llevamos 5 años intentándolo, donde hemos dejado atrás nuestros países, nuestra familia y nuestros amigos, donde nuestras parejas se cuestionan en continuar con nosotros porque estamos persiguiendo esta pasión irracional del negocio, donde más de 100 personas trabajan al 150% creyendo en nuestra misión y en nuestro propósito. Vamos, que el día antes de salir en televisión teníamos 0 presión. ¿Alguna vez se han sentido así? Y cómo no, este compañero favorito mío del miedo también me acompañó en esta aventura y justo la noche antes de salir en televisión, está claro, esa noche tampoco dormí. Me pasé la noche pensando las 1001 cosas que podían salir mal en el momento en que prendiéramos la televisión el próximo día. Pero al final
El primer día fue un éxito. Llegaron miles de nuevos usuarios. La plataforma funcionó exactamente como la habíamos diseñado. Aguantó toda esa nueva oleada de gente. Todos estábamos felices. Pues no tan rápido. Resulta que unos días después, una cadena catastrófica de eventos en el call center ayudó a tirar las conversiones de nuestra operación por la mitad. Y les recuerdo que si no cumplimos nuestras metas, nos cortan el grifo y tenemos que posiblemente volver a empezar. Y esto sigue siendo un riesgo real hoy. La verdad es que los primeros días no me afectó, o pensaba que no me había afectado mucho. Pero por detrás, y poco después, me había vuelto el ser más tóxico de toda la oficina. Dudaba de todo el mundo, de sus capacidades, de su experiencia, de su dedicación. En las reuniones solo me enfocaba en lo malo, en que no estábamos listos al final de tanto esfuerzo, en que nuestro equipo no era el adecuado, en que mi socio no era el adecuado y en que yo tampoco era el adecuado. Y fue gracias a un fin de semana fuera de la oficina, completamente desconectado, unido a un esfuerzo de intentar tomar un poquito de perspectiva sobre lo que estaba pasando, que logré darme cuenta que lo que me pasaba no era estrés, es que estaba cagado de miedo. Y por ende pude empezar a hacer algo al respecto. Este fue mi momento eureka, donde me di cuenta que no solamente en ese preciso instante estaba cagado de miedo, sino que el miedo me había acompañado a lo largo de toda una vida, que había sido un pequeño compañero de viaje que me había condicionado a ser quien hoy soy. El miedo me había acompañado, entre otras, por ejemplo, en las veces en las que no quería saludar a alguien, en el que me escondía detrás de las tornamesas, en el que definí mi carrera emprendedora, en el que ayudé a generar piel dura y también el que me hizo fuerte como líder. Y hoy me siento libre. Libre de saber que está ok tener miedo. Libre de ser consciente que tengo el poder de saber cómo lo voy a enfrentar. Entonces, cuando nos enfrentamos al miedo a la hora de emprender, ¿qué hacer? Les voy a compartir un poquito sobre lo que he aprendido, lo que a mí me ha funcionado en estas últimas semanas desde que aprendí que sufro de miedo. Primero de todo, es a darse cuenta. Porque si no te das cuenta, no eres capaz de hacer algo al respecto. A mí me funcionó darme cuenta cuando aparentaba estar estresado, nervioso, negativo y hostil con la gente que me rodea. Tan pronto me fijé que lo que me pasaba no es que tenía un mal día o que tenía un poquito de estrés, pude empezar a hacer algo al respecto. Una coach recientemente, hace poco, me dijo, además, oye, escucha las pequeñas señales de tu cuerpo, tu respiración, porque esas señales te darán claras evidencias de que y cuando algo te genera ansiedad. Segundo, es a tomar perspectiva. Porque hay veces que pasar un fin de semana a las afueras de Bogotá o hablar con gente más experimentada que uno, del miedo que uno siente, de una forma franca, puede ayudarte a tomar la perspectiva que necesitas sobre el miedo que has identificado. Yo históricamente trataba este tipo de eventos como si fuera un bully, es decir, necio, 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 para adelante, vamos, con fuerza bruta. Pero al final realmente no resolvía el dilema de verdad y de raíz. La realidad es, el tercer punto es también el hacer deporte y el cuidado físico. Porque igual que la amígdala segrega neurotransmisores para mantenernos en alerta, nuestro cerebro también es responsable de producir unas drogas que nos hacen felices sin tener que tomar absolutamente nada. Solo hay que salir a la calle a correr, a hacer ejercicio o el amor. No habrá mejor droga para hacerle uno feliz, positivo, optimista y dueño de su destino contra los miedos de cada día. Y quizás el mejor truquito de todos es la programación neurolingüística o el PNL. Y a riesgo que algún profesor aquí presente me diga que estoy equivocado, también quiere decir la capacidad de inventarse un cuento, una pequeña realidad alterna. Porque si uno se convence a sí mismo que sí se puede,
Si uno convence a todos los que le rodean que sí se puede, sí se podrá. Y ese gran obstáculo habrá dejado de ser. Y entonces, si ni dándose cuenta, ni tomando la perspectiva, ni haciendo ejercicio, ni inventando una realidad alterna para conseguir que lo imposible se vuelva posible, usted sigue teniendo miedo, tranquilo y acepta tu miedo, porque tú tienes el poder de saber cómo lo vas a enfrentar. Muchas gracias.